A continuación vamos a seguir con el bloque de soluciones con la intervención de Santiago Colomo. Santiago es el responsable de desarrollo de inteligencia artificial en Lucentia Lab, que es una EBT de la Universidad de Alicante, vinculada aquí en el parque. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico que ha ido alternando su actividad entre lo público, entre otros en el sector del turismo, y la empresa privada, lo que le otorga una visión global de la aplicación tecnológica a la resolución de problemas. Actualmente centrado en poner en valor el aporte que la inteligencia artificial puede ofrecer en entornos con foco en la rentabilidad y sostenibilidad que esta adopción tecnológica implica para las entidades. Santiago, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, que la verdad es que es súper placentero esto de jugar en casa, porque como bien has dicho, bueno, yo pertenezco a Lucentia, que es una EBT con una relación estrechísima con el grupo de investigación de la Universidad de Alicante, que además pertenecemos al Parque Científico de la Universidad de Alicante, estamos integrados también en el Distrito Digital y, bueno, pues procuramos estar muy activos en todo el ecosistema emprendedor que se ha montado en la Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante, con lo cual pues no se cumple esta vez lo de que es difícil ser profeta en tu tierra, sino que, como digo, nos sentimos jugando en casa y siempre se agradece. Bueno, yo la introducción muy rápida de lo que es Lucentia Lab es, a mí me gusta remarcar que lo del lab del nombre no es un adorno, sino que realmente nosotros estamos en un estadio de aplicación de la inteligencia artificial en el área pura y dura de la innovación, ¿vale? Un poco la EBT lo que hace es traspasar ese conocimiento de los grupos de investigación, en concreto en materias de inteligencia artificial y analítica avanzada, ¿vale? A soluciones reales que se pueden aplicar a la empresa, con lo cual pues, nos definiría como una empresa de hiperespecialización en estos temas, ¿vale? Y que, como digo, pues procuramos ofrecer esa innovación para aportar valor a toda la cadena. Sin más preámbulos, yo hoy pues, traigo una pequeña presentación refrito de una cosa que llevamos contando hace pues, aproximadamente un par de años en el sector turístico. De hecho, veréis diapositivas fechadas en el 2020, en plena pandemia, en las que ya contábamos un poco pues, cuál es la problemática. Y la he dividido en un bloque, aunque está dividido en dos capítulos, en la cual, bueno, pues nos gustaría poner un poco de contexto en qué está pasando y qué ha pasado históricamente con la adopción tecnológica y en concreto con el tema de los datos en el sector turístico y por último pues lanzar una idea de solución que por fortuna ya estamos aplicando una vez jugamos en casa porque estamos aquí colaborando con el equipo de Mario del Invatur en hacer algunos experimentos súper interesantes y que verán la luz en breve y ofrecer también pues al sector pues una reflexión de cómo debemos alcanzar velocidad y a implantar este tipo de tecnologías para como digo, mejorar la competitividad, ¿vale? Y sobre todo la toma de decisiones basadas en datos. Bueno, lo primero, la pregunta obvia es si somos realmente viajeros digitales. Estos datos que veis aquí son datos de hace 3 o 4 años, en los cuales ya estábamos en el 74%, y son datos antiguos a posta, porque todos estos datos lo que nos dicen es que hace 3 o 4 años ya éramos plenamente viajeros digitales. Yo, que ya peino canas, invito a cualquiera que piense en los medios de promoción tradicional de los viajes, ¿vale? Que se hacían pues, realmente a través de publicaciones especializadas y no tan especializadas, y si ahora hacen un poco de memoria, pues veremos cómo de los kioscos prácticamente estas revistas han desaparecido, ¿vale? Y casi todo se hace por internet, ¿vale? Esto a finales de los 90 era una cosa impensable y esto ha traído ciertas consecuencias. Lo primero que se hace cuando se habla de turismo normalmente es pues, sacar el típico gráfico del Customer Journey del viajero, ¿no? En el cual bueno, pues hay un periodo de inspiración, planificación, ¿vale? La reserva, la estancia y luego pues, la publicación, ¿no? de cuál ha sido su experiencia en este viaje.
Y todo esto genera datos, porque como hemos dicho que somos digitales, todo se produce en un entorno puramente digital, ¿vale? Con lo cual esos datos existen en digital. Y esto lo vemos cualquiera que nos dediquemos a trabajar con datos y nos hacen los ojos chiribitas, porque decimos, jolín, tenemos un montón de material para trabajar, porque en cada una de las fases del viaje, ¿vale? Se ha generado información que es relevante para predecir, para optimizar, para adaptarse, para perfilar, para 100.000 aplicaciones que tiene pues estas tecnologías en cuanto a lo que es el hábito del viajero. Lo cierto es que lo que no cuenta casi nadie es que aquí la tecnología ha pasado por encima del viajero y por encima de las empresas que ofrecen los servicios y por encima de muchas cosas, y todos esos datos se encuentran en botijos absolutamente independientes en las que los actores dominantes en cada una de las fases, ¿vale? Hacen de esos datos suyos. Voy a hacer referencia a algunas de las intervenciones anteriores. Por ejemplo, Nuria decía, no, porque los datos verdaderos son nuestros porque ocurren en nuestro hotel, ¿vale? Y a mí me resulta muy curioso y felicito totalmente a Osbeck por el proyecto de Biontren, ¿vale? Porque hasta ahora eso no era así. O sea, realmente quien tenía los datos de reservas hoteleras e incluso muchas veces de comportamiento, preferencias en cuanto a servicios y todo eso, no era ningún hotel, eran las OTAs. O sea, Booking, Airbnb, etcétera, etcétera. De hecho, siguen siendo predominantes y también es muy de agradecer y que yo creo que es una tendencia que va a tomar mucha más fuerza en los próximos años, ¿vale? Por parte del sector hotelero, ese revertir esa dependencia de terceros, porque realmente, como digo, a finales de los 90, 2000, el sector no se creía que la venta online fuese a ser tan predominante como lo es ahora, y eso provocó la aparición de estos operadores intermedios absolutamente digitales, ¿vale? Que son los que más camas venden actualmente sin tener ningún hotel. No me gusta mucho caer en el tópico, pero realmente la potencia que tienen es absolutamente bestial. Y junto con esa potencia en el entorno digital, lo que tienen también es el poder de los datos ahora mismo. Pero esto es extrapolable también a los gestores del destino, ¿vale? Realmente, igual que los datos de reservas de los hoteles están en manos de la SOTA, cosas que ocurren en el territorio y que parece que lo lógico sería que tuviese el control pues la administración que los gestiona, ¿vale? Y los entes en definitiva que están en ese propio territorio y que, como digo, lo gestiona, pues tampoco son propiedad de esos gestores, sino que están en manos de operadores, porque durante mucho tiempo no se ha prestado atención a la importancia de estos datos. Esto también es una tendencia que se está revirtiendo y cada vez más pues, las administraciones públicas están haciendo un esfuerzo ímprobo en la recopilación, ¿vale? Y la publicación de esos datos muchas veces de manera pública. Hay muchos datos públicos que se pueden utilizar, ¿vale? Pero lo cierto es que a día de hoy, si queremos datos de movilidad, difícilmente podremos obtenerlos, ¿vale? Si no echamos mano de las plataformas de los operadores, previo pago, obviamente, del coste de estos datos. Y, en definitiva, estamos en un estadio fruto, ¿vale? De que pues otros entes en todo este mercado pues han tenido una visión o una adopción, quizás creerse que este tema de los datos nos iba a llevar al punto en el que estamos. Vale, ¿qué es lo que estamos midiendo realmente con todo este volumen de datos que tenemos? Pues la verdad es que lo que está ocurriendo, y esto, como digo, son datos antiguos, pero yo invito, y además es de un estudio que hicimos para la región de Murcia, invito a cualquiera de la audiencia a que intente hacer las búsquedas con cualquier destino, por lo menos de España, ¿vale? Hasta ahí me atrevo a afirmar, ¿vale? Y aquí incluyo a Madrid, que también se ha mencionado en las intervenciones anteriores. Es decir, al final lo que está pasando es que todos los datos que estamos recopilando, porque muchas veces no son fuentes propias, se están publicando pues, con meses de retraso, ¿vale? Podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿vale? E incluso las administraciones públicas publican con informes, como digo, con un retraso importante sobre el tiempo actual. Y si algo nos ha demostrado pues, la pandemia, yo intentaba eliminar datos de este periodo, ¿vale? Es que las cosas cambian muy rápido. Es decir, es que el 14 de febrero del
del 2020 yo estaba disfrutando de un fin de semana en Bratislava y cuando llegué en menos de un mes estaba confinado. Es decir, aquí cambia todo muy rápido, ¿vale? Y ahora mismo no se está atendiendo a esa rapidez. Decía Antonio de Verne, bueno, pues la necesidad de esa rapidez y es una cosa que se ha puesto de manifiesto, ¿vale? ¿Por qué se ocurren estos retrasos? Porque es verdad que los datos existen, están en unas fuentes o en otras, como decía, en unos botijos o en otros, pero la verdad es que el dato en crudo es difícil de interpretar, aparte del gran volumen que hay que trabajar, por lo cual pues hay que descargarlos, hay que interpretarlos y todo eso conlleva pues un tiempo. Muchas veces es un proceso, me atrevería a decir que prácticamente manual, ¿vale? Y con lo cual, pues el resultado es que lo que estamos midiendo siempre es el pasado. Es decir, si me hacéis caso y aceptáis el reto de buscar los datos que se han publicado pues, sobre ocupación hotelera o número de vuelos, ¿vale? Veréis que pues en diciembre pues, encontraréis con suerte hasta final de octubre en la mayoría de los destinos, ¿vale? Y esto en la coyuntura que siempre ha existido y que ahora se pone más de manifiesto, ¿vale? No deja de ser medir el pasado. Es decir, somos capaces con todos esos datos y todos esos informes que estamos publicando sobre lo que ha pasado el mes anterior, ¿vale? De explicar, ¿vale? Comportamientos que ya han ocurrido y que no sabemos si van a volver a ocurrir. Nuria decía muy bien, bueno, el turismo va a cambiar. De hecho, todos nuestros comportamientos se están viendo afectados, ¿vale? Y efectivamente, pues nada va a ser como antes, ¿vale? Con lo cual, estos retrasos lo que provocan es que estemos incurriendo en algunos sesgos, ¿vale? Hasta ahora, casi todas las aproximaciones que se están haciendo con inteligencia artificial, muy tímidas en algunas gestores del destino, pues están basados en proyecciones, en base a series temporales. Es decir, si hace un año pasaba esto, pues el año que viene, pues con la tasa de crecimiento que tenemos, pues intuimos que lo que va a pasar es esto. Pero como digo, todo eso se ha roto. O sea, hemos pasado un año en el que los contadores se han puesto a cero, ¿vale? Y no podemos fiarnos de la proyección de esas series temporales, ¿vale? Entonces, ¿cómo tratar todo ese volumen de datos? Bueno, lo primero es no dejar de medir el pasado. Obviamente, lo que ha pasado es una fuente de información importante, pero sí empezar a mirar un poco hacia adelante y empezar a adaptar los sistemas de manera que primero sean capaces de cambiar muy rápidamente ante situaciones como las que hemos tenido y lo segundo, pues empezar a cruzar todos esos indicadores de manera que nos puedan dar una información coherente sobre las tendencias que realmente se están dando en un tiempo, me atrevería a decir que casi real, ¿vale? O con una frecuencia muy corta. Bueno, lo cierto es que, como decía, ahora mismo existe una gran cantidad de datos, pero si nos vamos a investigar por ahí los cuadros de mando publicados y los datos, vemos que casi todos los indicadores se utilizan de una manera aislada y muy sencilla. Es decir, yo puedo saber del total de viajeros a un destino, ¿vale? Si, por su segmentación por sexo, pero si quiero cruzar esa segmentación por sexo, perdón, con algún consumo particular de producto, incluso yendo más allá, algún perfilado de comportamiento en el destino, pues me doy cuenta de que no se han tenido en cuenta y nos vamos pues a datos normalmente genéricos, agregados y que, como digo, miden cosas muy concretas en tiempo pasado. ¿Vale? Esto es una dificultad porque realmente existiendo el dato parece lógico empezar a buscar esas correlaciones que no parecen tan típicas. ¿Vale? Y esto que es parte un poco del lenguaje de analítica, o sea, realmente lo que significa es que realmente yo sé cosas por la idiosincrasia del sector, ¿vale? Que van a ser así. Es decir, yo sé que si vienen más vuelos con más personas al aeropuerto de Alicante, pues va a generar más pernoctaciones en Alicante, pero también en Benidorm, en toda la zona de influencia. Y eso es una correlación lógica.
pero puedo empezar a buscar explicaciones y hacer experimentos de por qué se produce ese aumento de viajeros, pues en base a condiciones climáticas en el país emisor, cuáles son las características que perfilan a cada una de las regiones que nos emiten visitantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Generando indicadores muchísimo más ricos, más exactos y más adaptables, ¿vale? En el caso de los hoteles, aparte de todo lo que se ha contado, y no me voy a detener mucho, me ha interesado muchísimo lo que contaba Nuria en el aspecto de la eficiencia energética. Fijaros que un poco la historia se repite, ¿vale? Todos estamos pensando, seamos hoteles o seamos incluso viviendas particulares, en el tema del autoconsumo energético, que está muy bien, ¿vale? Esto va a dar como resultado que vamos a disponer en nuestras casas de diferentes fuentes, ¿vale? De potencia eléctrica de las que podemos tirar. Y esto ya va a producir un ahorro, el hecho de poner placas, acumuladores, calentadores de agua, etcétera, etcétera. Además, la inteligencia artificial puede aportar aquí, y esto pues con proyectos que hemos tenido oportunidad de plantear y que están demostrados, el hecho de poner placas o de poner energías limpias ya supone un ahorro aproximadamente en torno al 20%, pero el hecho de aplicar inteligencia artificial para poder optimizar cómo se usan esos sistemas y esas fuentes variables aumenta, además de ese 20%, pues aproximadamente en torno al 27% si lo que hacemos es optimizar la eficiencia de manera automática mediante sistemas de inteligencia artificial. Nuestra idea es que, bueno, pues creemos que todo esto tiene solución y que todo este desbarajuste de datos que se encuentran por ahí todavía es rescatable y que se puede utilizar para el enriquecimiento de la cadena de valor del turismo y, sobre todo, ¿vale? En tiempos cortos, casi me atrevería a decir tiempos reales, ¿vale? Que van a proporcionar pues una visión nueva, unos cuadros de mandos que realmente lo que van a arrojar son datos muy exactos para la toma de decisiones a preguntas muy concretas que realmente es lo que es capaz de resolver la inteligencia artificial. No se trata de que esto sea la bola de la pitonisa que te va a decir lo que va a pasar, sí, pero sí lo que va a hacer es enriquecer indicadores que ya tenemos, ¿vale? Para darle muchísima más consistencia a esa predicción, ¿vale? Que se puede hacer y, por lo tanto, a la remodelación de todo el producto y oferta de una manera rápida. Bueno, nuestra idea es muy simple, o sea, al final se trata de cómo la analítica avanzada y la inteligencia artificial pues puede ayudar a mejorar indicadores de datos que ya tenemos. Y me detengo en algunos que se han nombrado también, ¿vale? Como es el gasto en destino, ¿vale? Que es un dato que se utiliza muchísimo en turismo y extrapolando un poco el ámbito del turismo es el que utiliza la prensa normalmente, ¿no? Para medir un poco si el turismo va bien o mal. Y fijaros que es un dato que yo os diría que desde un punto de vista analítico es poco relevante. O sea, ¿por qué? Porque generalmente si yo lo que pretendo es solucionar el problema, en este caso aumentar ese gasto medio, ¿vale? Conocer el agregado del gasto medio no es suficiente. Necesito saber dónde la gente ha realizado ese gasto, ¿vale? Y poder dibujar pues, esas rutas de consumo del viajero, perfilarlas, ¿vale? Y para poder actuar directamente en el origen del gasto, ¿vale? Y no en el final del gasto, que sería pues ese dato del gasto medio. Aquí, por ejemplo, pues me parecen mucho más importantes términos estadísticos, ¿vale? Más que la media, pues me interesaría mucho más conocer la moda, ¿vale? Pero además me gustaría saber, ¿vale? Y esto es un dato del que se dispone pues, a través también de plataformas de terceros, por desgracia, de en qué establecimientos se han producido. Y si todo esto, además, lo uno con variables geográficas, esto que se hablaba del Big Data, que al final es meter más fuentes, enriquezco porque puedo generar esas rutas y, como digo, influir directamente en ellas. Bueno, al final nuestra propuesta a nivel esquemático y no quiero entrar en temas muy técnicos, se trata de coger todas esas fuentes de datos que tenemos por ahí y almacenarlas de la manera más cruda posible, ¿vale? En un entorno, el concepto que se utiliza en tecnología es el data lake,
¿vale? Donde puedo almacenar datos que están estructurados, pues reservas que me vienen de un PMS o que me vienen de la información de la SOCA, con datos no estructurados, opiniones que se han emitido en Internet sobre pues, los servicios o establecimientos que se emiten y que, bueno, pues hay técnicas para capturar. ¿Vale? El hecho de tener todos esos datos crudos y generar procesos de transformación e ingesta adaptados a cada una de las cuestiones que se pueden resolver, lo que nos va a permitir es tener esos datos de manera disponible, de manera muy rápida, ¿vale? Para ser procesados por algoritmos de inteligencia artificial, ya sea Machine Learning o Deep Learning, ¿vale? Y además, el hecho de tenerlos en un mismo sitio, lo que nos permite es empezar a meter bichos, ¿vale? Para no utilizar terminología técnica, ¿vale? Que empiecen a buscar cuáles son correlaciones no tan obvias, ¿vale? Como, por ejemplo, pues saber si climatológicamente es la temperatura o es el viento o son las horas de sol lo que más influye en la emisión de viajeros a un determinado destino. Bueno, todo esto que suena un poco a ciencia ficción y que parece que dibujado en un pequeño esquemita con arquitectura de referencia, pues sea algo que el PowerPoint soporta, es parte de la experimentación que estamos haciendo con el equipo de Inmatur, porque obviamente todos estos datos necesitan una contextualización muy fina, ¿vale? Para que realmente cobren sentido. Por eso yo creo que en la parte de inteligencia artificial, que empiezo a quitar casi de la parte de innovación y la estoy cada vez más en el discurso metiendo en la de adopción tecnológica, ¿vale? Necesita un contexto, ¿vale? Y el contexto no lo tenemos los tecnólogos, el contexto lo tienen los profesionales del turismo. Por eso, pues, trabajar con gente, pues como gente del equipo del Inmatur y tal, enriquece muchísimo los resultados hasta el punto de que estamos sacando, pues, conclusiones, como digo, interesantísimas, con datos que estaban ahí, que estaban disponibles y que en este caso pues Turismo de Generalitat ya disponía y que en ningún momento se habían planteado cruzar porque en principio seguíamos en esa inercia de medir lo que estaba pasando en el área descriptiva, ¿vale? Y no tanto en ese estudio de granularidad. Como digo, son plataformas, independientemente de que el esquema sea en cloud, son plataformas que pueden trabajar perfectamente también en local. Nosotros somos una empresa, como digo, muy especializada en temas de inteligencia artificial. Para ciertos proyectos preferimos trabajar en la nube, ¿vale? Pero hay proyectos en los que o no tiene sentido o directamente por temas de protección de datos no se pueden sacar a estas plataformas, con lo cual somos muy agnósticos en la elección de estas plataformas. De hecho, pues trabajamos a veces con entornos híbridos o incluso pues todo en local sin que se pueda mover. Por resumir y no pasarme del tiempo, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros vemos que el futuro va a pasar y como digo, y si no lo adoptamos y no empezamos a trabajar en ello, y me enorgullezco de que ver cómo en Generalitat Valenciana en esto yo diría que somos de las regiones pioneras en España, pues como decía, lo vemos en un futuro en lo que va a marcar es la automatización en todo ese proceso de ingesta y procesamiento del dato, es decir, vamos a hacer un esfuerzo en la interpretación y en la definición de cuáles son las preguntas que queremos resolver con especialistas del sector, ¿vale? Para que eso se pueda automatizar y ofrecer pues, un resultado válido, como digo, para gestores de destino, empresas, etcétera, etcétera, de manera muy transparente y muy rápida, ¿vale? Esto nos va a proporcionar resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos, ¿vale? En base a esos datos a situaciones pues, anómalas como la que hemos vivido, ¿vale? O incluso predecir hacia dónde nos están llevando las preferencias de viajero en cuanto a duraciones de estancia, consumo de productos, segmento, etcétera, etcétera. Y todo esto pues tiene que ser muy rápido y siempre con una vista puesta en esa predicción para poder adelantar acontecimientos. Y bueno, pues sin mucho más, encantado de atender a las preguntas si las hay y si no, pues por correo electrónico a vuestra disposición en scolomo@lucentialab.es.